El Centro Cultural de Chiguayante, desde la Sala de Artes Escénicas, presenta la tercera temporada de Chiguayante Acústico, espacio donde la música de Chiguayante sale al mundo. Un proyecto financiado por la Convocatoria Pública 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para el fortalecimiento de planificación y gestión cultural local. A continuación, dejo con ustedes a su anfitrión y amigo, Enrique Cruces Neira. En esta oportunidad, un gran invitado. Nos encontramos con una nueva versión de Chiguayante Acústico. Desde la Sala de Artes Escénicas, acá de Chiguayante, estamos realizando este programa conocido como Chiguayante Acústico, que nace, fíjese, en pandemia. Y ya llevamos el tercer año. En esta oportunidad nos acompaña un gran músico chiguayantino que ha sido embajador de estas tierras en gran parte de América del Norte, México y Estados Unidos, por ejemplo. Me refiero a Ricardo Parra. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Un verdadero placer poder cantar para la comunidad de Chiguayante. Qué bueno, de eso se trata. Aquí estamos conversando para que conozcan la parte más íntima de los artistas, de su trayectoria, de cómo van surcando su currículum. Ricardo, ¿a qué edad tú decides dedicarte de lleno a la música? Partí cantando así muy chiquitito, como a los 7 años, por ejemplo. De hecho, hace unos días estaba hurgando ahí entre unos cassettes antiguos y digitalizándolos, y encontré unas grabaciones mías cantando a los 7 años, por ejemplo. 7 años. Claro, pero a esa edad todavía no decidía que me dedicara a la música. O sea, de hecho, muchísimo más tarde sentí que era mi vocación dedicarme a la música. Ya como a los 19, por ahí más o menos, ya empecé a notar que era lo que realmente amaba hacer, y empezaron a salir las primeras composiciones también. Y como que ahí empecé ya a decidir que lo que quería hacer era dedicarme 100% a la música. Entonces así más o menos fue el proceso, digamos. ¿En qué lugares iniciaste acá tu carrera en Concepción o Chiguayante? ¿Dónde fue? Cantando, bueno, por ejemplo, estaba recordando que en un evento para el Día de la Mujer, hace un montón de años, no sé si en el 2009 parece que fue, vino el Pollo Fuente acá y lo teloneé. También me acordaba que en esa época teloneé a este otro cantante chileno, Douglas, en el gimnasio municipal de Collao. Más o menos esas son las presentaciones que recuerdo como las un poquito más importantes de esa época, digamos. Pero principalmente he desarrollado mi carrera yo en México y en Estados Unidos, que es a donde yo decidí partir el 2013. Ya. Acá, ¿tu familia te apoyó siempre en la música? Sí, claro, sí. Bueno, mi mamita, ella siempre cantó, siempre amó la música, entonces, claro, ella me heredó ese amor por la música justamente, y en ese sentido siempre me he sentido apoyado, claro que sí. Qué bueno. Vamos conociendo de a poco la trayectoria de este gran cantautor chiguayantino Ricardo Parra. Vamos a ir matizándolo con temitas, así que dime cuál es el tema que nos vas a entregar ahora. Esta es una de mis últimas composiciones, va destinada de hecho a mi próximo nuevo disco que voy a ya lanzar ahora a fines de este mes o inicios de mayo, y se titula Inteligente y Chic. Es una canción que habla sobre una mujer a quien admiro, que considero inteligente, elegante, ¿no es cierto? Y más o menos esa es la idea de la canción. Qué sutil elegancia, tu voz me sabe a café. Voy viajando por tus palabras, las traigo a este mundo al revés.
es la perla de un mundo en su ocaso, una belleza inteligente y chic, una rosa sin espinas de un fino sentir. Un collage de deseos vas inspirando en mí, un refugio de primaveras, calor e intimidad. Y en tu pelo anidan mis deseos, das a las calles encanto y actitud, un perfume de primavera al paisaje otoñal. A los delirios del mundo te opones con sensatez, con agudeza y el sentido de tu individualidad. En el encanto de óleos y secretos de tu belleza inteligente y chic, voy como una abeja en flor, en suspiros de miel. Inteligente y chic. Bastante bonita la canción, ¿eh? Gracias. Sí, sí. ¿Hace cuántos años atrás compusiste, trabajaste para el disco? ¿Grabaste? Sí, bueno, el primer disco como cantautor, donde todas las composiciones son de mi autoría, fue el 2013. Se llama La Primavera de los 12, ese disco. Anteriormente había sacado unos discos con cover, pero bueno, como en realidad mi enfoque es más como compositor, entonces es el que más menciono justamente ese del 2013. Luego en el 2018 saqué otro disco también con 10 composiciones de mi autoría que se titula Con la dulzura de tu niñez. Ahí lo pueden ubicar ahí en YouTube, ahí ponen Ricardo Parra, Con la dulzura de tu niñez, por ejemplo, o Besos que dar, que es otra de las canciones que está en ese disco, para que conozcan un poco ese trabajo. El primer disco, ¿cómo lo financiaste? Porque realidad, tú siempre estás cantando en solitarios, ¿verdad? ¿Solista o con banda? No, digamos como de manera individual, ¿no es cierto? Y a veces me juntaba por ahí con algunos músicos, pero en general de manera individual. Y no, el financiamiento más que básicamente fue, digamos, armar un pequeño estudio de grabación, un home studio, y yo mismo lo grabé, hice todo, digamos, grabé las partes de los diferentes instrumentos, los arreglos y lo produje yo. Así es que así básicamente fue el proceso de ese disco y de los siguientes también. Me interesa también la parte de estudio de grabación, así es que he tratado de evolucionar, digamos, en ese sentido. Fantástico, interesante la autogestión que tú tienes. ¿Qué es lo que te motiva a ir a probar suerte a México? ¿Y de dónde nace la idea? ¿Tuviste algún contacto allá? ¿Te invitaron? ¿Fue iniciativa propia? Cuéntanos un poco de esa aventura. Sí, bueno, más que nada motivado un poco por a lo mejor la falta de lugares para tener presentaciones en vivo de acá de la zona, de acá en la octava región. Tomé la decisión justamente de ir a un lugar que sí ofrecía mucho más oportunidades, como lo es la Ciudad de México, que es una ciudad inmensa, ¿no es cierto?, con más de 20 millones de habitantes, llena de foros culturales, centros culturales, museos, etcétera.
Y entonces eso me motivó a tomar esa decisión, o sea, la falta, digamos, de espacios culturales en la zona. Cuesta insertarse en una ciudad desconocida donde hay muchos artistas en México y llegar a hacer una propuesta, me imagino que no debe ser fácil. ¿Cómo fueron las puertas que fuiste tocando? ¿Fue por alguna referencia o fuiste probando nomás? Al principio, antes de viajar, logré, digamos, contactar gente allá y organicé unos 5 conciertos aproximadamente. Entonces ya partí con esas presentaciones fijadas y claro, obviamente cuando uno llega allá conociendo muy poca gente, es difícil, desde luego. O sea, hay que justamente tocar puertas, que te conozcan, ir a los medios. Y de a poquito ir forjando un currículum, ¿no? Entonces ese proceso es lento, es difícil, pero sí da fruto. O sea, si uno, yo creo, es responsable, se toma profesionalmente la labor de músico y está siempre buscando perfeccionarse, etcétera, entonces yo creo que, claro, desde luego sí va dando fruto. ¿Cómo se comportó los coterráneos que viven en México? ¿Te ayudaron en eso ahí también? La verdad que no, al principio por lo menos no ubiqué muchos chilenos en esa época. Más que nada me relacioné con gente de allá, con mexicanos. Que dicho sea de paso, en general me recibieron muy bien. O sea, la personalidad del mexicano es bastante amable, bastante acogedor. Entonces me sentí muy como en casa en ese sentido en general, digamos, con el recibimiento de los mexicanos. Me imagino que tienes en mente la primera actuación que tuviste en México. ¿En qué lugar fue? ¿Cómo se generó eso? Sí, fue creo en el Estado de México, creo que fue la primera actuación en unas peñas que hay por allá. Y bueno, al principio con mucha adrenalina, ¿no es cierto? Con mucha emoción, estarme presentando en un lugar que no es mi tierra, ¿no es cierto? Y intentando conocer un poco el público allá, el ambiente, cómo funcionaba un poco todo eso. Entonces, claro, la recuerdo con mucha emoción. Debe ser muy fascinante estar allá en un mundo desconocido, cantando, forjando su vida. ¿Con qué tema nos vas a deleitar ahora? Sí, bueno, esta es otra de las canciones que va en mi próximo disco. Se titula Al calor de una canción. Y esta canción habla sobre un personaje, digamos, que en la mañana, en una fría mañana de invierno, mientras bebe su café, comienza a reflexionar sobre su vida y un poco concluye que su vida está, digamos, una de las grandes satisfacciones es justamente la música. Entonces, por eso dice al calor de una canción. O sea, es como el pago un poco de la vida del artista o del músico, el poder disfrutar de las composiciones, de la música. Más o menos esa es como una idea general. Tiene una letra poética bastante reflexiva y, como les comento, va en mi próximo disco. Así es que espero que les guste. Una mañana de invierno, habitando tus ensueños, al cobijo de un café, va renaciendo de la huida, de nostalgia sin salida, al calor del desván. Y de tu frente que atesora terciopelos, parte madrugadas, al calor de una canción. No desafías a las flores con mentiras de colores, venenosa ilusión. Vas apostando a la belleza como a una dulce certeza que te da el don de querer.
y en cada barca donde zarpa tu deseo, marinero errante, al calor de una canción. Desenredando tus reflejos y el recuerdo de los besos, todo aquello que se amó. Ser el sereno en este viaje, hacer a la medida el traje, ser uno con el querer. Por la mañana abrazando el camino, pródigo de besos, al calor de una canción, al calor de una canción, al calor de una canción. Al calor de una canción. Bonita poesía tiene don Ricardo Parra para componer. Gracias. Después de todo este buscar, tocar puerta en México, decides ir más al norte, a Estados Unidos. ¿Cómo se genera esa idea? ¿Recibes invitaciones o también vas a golpear puertas allá, a probar suerte? Bueno, estuve más o menos unos 4 años de manera continuada en México y estuve viviendo en la ciudad de Monterrey, que queda al norte del país. Queda más o menos cerca de justamente el estado de Texas. Entonces, mientras estaba allá, empecé a contactar justamente lugares de Estados Unidos que, bueno, se interesaron por mi trabajo, por el currículum que ya tenía, digamos, de presentaciones en lugares importantes de México, como la Biblioteca de México, por ejemplo, o las invitaciones para el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es la institución cultural más importante de México. Entonces, bueno, ellos me comenzaron a invitar justamente. Los primeros conciertos, recuerdo, fueron para la Biblioteca Pública de Austin, que ellos tienen una serie de bibliotecas a lo largo del estado, de la ciudad de Austin, que es la capital del estado de Texas. Y entonces comencé a presentarme regularmente ahí para las bibliotecas de Austin, para otras bibliotecas como, no sé, la Georgetown Public Library, o Converse Public Library. También recibí invitaciones de museos como el Museo de Bellas Artes de Houston, por ejemplo. Y así, bueno, y después finalmente, en realidad toco un poco más en Estados Unidos que en México. Después de esa primera época en donde estuve principalmente en México, ya empecé a tocar más en Estados Unidos. ¿Cómo lo hiciste con el idioma? ¿O tú ya sabías mucho inglés? Sí, bueno, justo ahí me sirvió mucho el hecho de que siempre me había gustado el inglés. Entonces siempre lo había estudiado y tenía un nivel relativamente bueno de inglés. Y ahí lo aproveché de perfeccionar más también. Entonces esa fue una ventaja, justamente, que siempre me interesó el inglés y lo había estudiado, digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Bueno, todo esto, tanto como en México como en Estados Unidos, ¿estabas viviendo allá o tenías viajes acá a Chihuayante, a Chile, esporádicamente? Sí, bueno, en esa época ya, como en el 2017, empecé a pasar algunos meses en Estados Unidos, otros meses en México y otros meses acá en Chihuayante, en mi casa. Desde esa época ha sido, digamos, no tenía una residencia así estable, sino que han sido periodos en Estados Unidos, periodos en México y periodos en Chile. Así ha sido, digamos, mi vida estos últimos años, digamos. Ahora me mencionabas que estás pronto a grabar. ¿Cuáles son los proyectos futuros que tiene Ricardo Parra para de aquí en adelante, aparte de grabar? ¿Cómo lo vas a promocionar el disco? ¿Cómo se trabaja para eso?
Sí, bueno, he estado, como les comentaba, he estado estos últimos meses grabando este nuevo disco, haciendo los arreglos, etcétera, y ya lo lanzo, lo publico a fines de este mes o inicios de mayo. Y voy a estar entonces haciendo una gira por México para presentar este disco y también para cumplir con unas invitaciones. Por ejemplo, estoy invitado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que les comentaba que anteriormente ya he sido invitado por ellos. En esta oportunidad va a ser para el ciclo de jazz que ellos están organizando. Entonces, parto mi gira presentándome para el ciclo de jazz de Bellas Artes y luego voy a estar en aproximadamente unas 7 ciudades más, en Puebla, en Toluca, en la Ciudad de México, para otras presentaciones y así. Y voy a estar entonces presentando estas nuevas canciones, el nuevo disco y además algunas canciones algunas baladas de jazz, que también me gusta mucho ese género, entonces como parte del repertorio voy a incluir algunas baladas de jazz también. Así más o menos lo tengo proyectado. Y también, bueno, también van a haber conciertos para bibliotecas estadounidenses, como para la Biblioteca Pública de Oregon, por ejemplo, que tengo un concierto en junio. Entonces ahí también voy a estar presentando las nuevas canciones y el nuevo repertorio justamente. Sí. Sí, sí. Interesante todo lo que se viene para Ricardo Parra. Todo allá en México y en Chile, ¿no hay alguna agenda como para promocionar el disco? Bueno, esta es una buena instancia justamente para promocionar el disco acá en mi comuna, ¿no es cierto? Pero siempre me proyecto más y me organizo mi agenda, digamos, para presentarme allá en México y en Estados Unidos, que es donde he desarrollado mi carrera principalmente. Entonces acá tengo presentaciones, sí, pero de manera más ocasional. Entonces hace un tiempo, no sé, estuve por ejemplo ahí en el festival de la fiesta del choclo de Hualqui. En alguna otra oportunidad también he estado invitado acá por la Municipalidad de Chihuayante. Son situaciones más, eventos más ocasionales, digamos, porque Puntuales. aparte que acá en general como que no vengo con esa idea tanto de hacer giras, sino con la idea más que nada de estar en mi casa, grabar mis discos y allá es donde organizo mis presentaciones. Sí. Bueno, ha sido un privilegio saber de tu trayectoria, conocerte un poco más. Te deseamos todo el éxito en tu tercer disco y en tu carrera y que estás desarrollando allá en Norteamérica. Para despedirnos, ¿con qué tema? Háblanos del tema que vas a interpretar ahora. Sí, bueno, esta canción también es parte de mi próximo disco. Se titula Vuelves la noche de miel. Es una canción muy romántica que donde yo hablo de las cosas positivas que tiene la mujer a la cual me refiero en la canción. Entonces esa es más o menos la idea y también tiene una letra poética y bueno, digo en el fondo que ella vuelve la noche de miel, así poéticamente, ¿no? Te seguiré como a una estrella nueva al amanecer, mi querer, verde y azul, enciendes mi cariño y el calor de ir, de vivir, sacudes de mi interior las sombras de papel. Eres tan dulce, vuelves la noche de miel. Sabes querer y el difícil arte de escuchar también. Propio tez, no dejas que anide en tu pecho una idea gris
sin amor, y a mi soledad la mudas en canción. Vas generosa, vuelves la noche de miel. Descansaré en una hoja nueva hecha de tu piel, mi querer. No dejas que anide en tu pecho una idea gris sin amor. Sacudes de mi interior las sombras de papel. Voy por tu boca, vuelves la noche de miel. La noche vuelves miel. El Centro Cultural de Chiguayante, desde la Sala de Artes Escénicas, presentó la tercera temporada de Chiguayante Acústico, un proyecto financiado por la Convocatoria Pública 2021 del MINCAP para el fortalecimiento de planificación y gestión cultural local. Será hasta la próxima.